Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy les hemos preparado un programa que se llama Roma, desde la fundación hasta la República. Ustedes saben que Roma, después de su fundación por Rómulo, el año menos 753, fue un reino, tuvo 7 reyes. Ese periodo lo podemos llamar el periodo de los 7 reyes. Y en este programa vamos a hablar de lo más relevante de esos 7 reyes. Lo más relevante básicamente son Rómulo, que tiene 2 episodios muy interesantes, que son el rapto de las Sabinas y la creación de un senado que le servía de consejero y equilibrio en el gobierno. Después viene otro que se llama Numa Pompilio, pero después otro que sí vamos a hablar un poco, que se llama Tulo Hostilio, que es cuando ocurre ese episodio de los Horacios y los Curiacios, que es un tema bien interesante. Y por último vamos a hablar del último rey, que fue Tarquinio el Soberbio, que es el que causa la caída de la monarquía y el inicio de la república. Y vamos a comenzar. Como dijimos, Rómulo funda a Roma el año 753 a.C. y él crea un senado que era compuesto por 100 senadores. Es interesante que la palabra senador viene de senex, que significa viejo, anciano, senil, porque generalmente los senadores eran hombres de experiencia, hombres que eran buenos, consejeros, hombres mayores. Y él comienza a reinar el año 753 a.C. y cuando pasan pocos años, el 750 o así, Roma era una ciudad que eran básicamente hombres. Los fundadores junto con Rómulo eran más hombres, con pocas mujeres, pero además seguían llegando hombres. Y Rómulo se da cuenta de que si no consiguen esposas, si no consiguen mujeres, Roma se iba a extinguir. Entonces planea una estratagema que pasó a la historia como el rapto de la Sabina. Estamos claros que todas estas historias que les estamos contando son leyendas fundacionales. Según esta leyenda, Rómulo inventa unos juegos al dios Neptuno e invita a los pueblos vecinos, vean en el mapa dónde está Roma y dónde están los sabinos, y él invita a diferentes pueblos. Y a una señal suya, sus hombres se abalanzan sobre las muchachas que habían llevado los sabinos, pero de una manera selectiva. Ellos no se abalanzaron sobre mujeres casadas, sino sobre doncellas, sobre muchachas solteras. Y no era para abusar de ellas, ni mucho menos, sino era para hacerlas sus esposas. Y desde el primer momento le dicen a las muchachas, que por supuesto que estaban asustadas, le dicen que no se asusten, que ellos lo que quieren es casarse con ellas y hacer familia. Pero por supuesto eso a los sabinos no les gustó nada. Entonces empieza una guerra que dura varios años entre los romanos y los sabinos. Una de las pocas mujeres que raptaron, que posiblemente era una mujer casada, se llamaba Ercilia, debe haber sido una mujer muy, muy bella, según esta leyenda, ya que es la que se convierte en la esposa de Rómulo. Y era la hija del rey de los sabinos, Tito Tasio, según la mayoría de las versiones. Entonces, pasan varios años de guerra, pero ya estas mujeres de alguna manera habían hecho vida con los romanos y habían tenido familia e hijos, y las mujeres interceden porque se hagan las paces. En esta pintura de Jacques David, a la derecha está Rómulo con una lanza, en el centro está Ercilia, la esposa de Rómulo, y al otro lado está Tito Tasio, el padre de Ercilia, y se ve que la señora, la muchacha, está intercediendo para que su padre y su esposo no se maten. Y vean que ya hay niños que se ven en el piso gateando, etc. O sea, habían pasado, según esta pintura de David, varios años. Se hacen las paces y se acuerdan hacer una diarquía, es decir, un gobierno con 2 reyes que eran Rómulo y Tito Tasio. Entonces el senado, que estaba compuesto por 100 personas, se le suman 100 más de los sabinos, y eso dura 5 años hasta que muere Tito Tasio y queda Rómulo solo. Bueno, Rómulo va envejeciendo y según la leyenda él no muere, sino su padre Marte se lo lleva al cielo, y la esposa Ercilia se queda muy afligida, pero entonces Juno también la sube, se la lleva al cielo donde están junticos los dos. Después hay un segundo rey que es Numa Pompilio. Numa Pompilio estaba casado con otra hija de ese rey sabino Tito Tasio, o sea que él era concuñado de Rómulo. Y fue un rey muy pacifista y muy prudente. Él es guiado y aconsejado por una ninfa, según esta leyenda, que se llamaba Egeria, que le da las leyes para Roma. Es un periodo largo y bastante pacífico, ya que este Numa Pompilio gobernó 41 años aproximadamente. Pero después viene un rey bien belicoso que se llama Tulo Hostilio, que él comienza a expandir los límites de la ciudad. Y hay una ciudad que hablamos de ella en el capítulo anterior cuando hablamos de Rómulo y Remo, que se llama Alba Longa, que había sido fundada por Ascanio, el hijo de Eneas,
y empiezan a haber pleitos entre ambas ciudades. Y Tulo Hostilio, él se niega a un pacto pacífico. Cuando ya se van a enfrentar los dos ejércitos, el general del lado de los de Alba Longa le dice a Rómulo, mira, si nos enfrentamos vamos a quedar ambos debilitados y podemos ser presa fácil de cualquiera de las otras ciudades que están emergiendo. Entonces hacen un acuerdo de que se van a enfrentar 3 romanos contra 3 albanos, albalongueses, como queramos decirle. Y eran 3 gemelos, o sea, unos tripochos, tanto por el lado de Roma, tanto por el lado de Alba Longa. Ahí les mostramos una pintura famosa del papá de los Horacios, que son los 3 romanos que se van a enfrentar entregándole las armas. Entonces se reúnen en un sitio rodeados por ambos ejércitos y se fajan a pelear los 3 hermanos contra los 3 hermanos. En el primer encuentro, los albalongueses matan a 2 de los Horacios, pero quedan los 3 albalongueses heridos. Y queda un solo Horacio vivo, pero completo. Este Horacio huye, claro, no era que se podía escapar mucho porque estaba rodeado, pero él empieza a huir y cuando lo empiezan a perseguir los 3 hombres heridos, los 3 curiacios heridos, él se da cuenta que se han separado, entonces se regresa y mata a uno y mata al otro, ahí les mostramos estas pinturas, y al final mata al último con una espada en la garganta, les repito, según esta leyenda, pero este Horacio tenía una hermana que estaba enamorada o que estaba prometida con uno de estos curiacios, que se echa a llorar. Y aquí está esta otra pintura, que este Horacio se pone tan bravo con la hermana de que se ponga a llorar porque él mató al prometido, que mata también a la hermana. Y entonces Roma toma la hegemonía sobre Roma y Alba Longa. Pero después Alba Longa le hace una traición y Tulo Hostilio agarra a este Mesio, este general que le había propuesto esa batalla entre los 3 hermanos, y lo descuartiza. Pero seguimos avanzando y vienen los siguientes reyes: Anco Marcio, Tarquinio Prisco, Servio Tulio y el último del que vamos a hablar, que se llama Tarquinio el Soberbio. Si ven esta tabla, Tarquinio el Soberbio era nieto de Tarquinio Prisco y era yerno de Servio Tulio. Y él llega al poder matando a su suegro. Se ve que era un hombre violento, pero expande muchísimo la ciudad. Comienza una serie de batallas, conquista el Lacio y se hace muy poderoso, pero era un déspota. Así como mató a su suegro, ese hombre era un déspota. Y él tenía un hijo que se llamaba Sexto Tarquinio. Y en Roma había una patricia. Recordemos que en Roma existían los patricios y los plebeyos. Los patricios eran como los ricos, los descendientes de los fundadores. Y los plebeyos, que eran los que habían llegado, que tenían menos poder y menos dinero. Entonces, una patricia muy bella que se llamaba Lucrecia, que estaba casada, este hijo del rey le pone el ojo, y miren, hay pinturas famosísimas, entre ellas una del Tiziano, que les vamos mostrando, que este hombre, Tarquinio VI, fuerza a Lucrecia y la deshonra. Luego Lucrecia, frente a su esposo y a sus hermanos, toda deshonrada, ella se clava una daga, y estas pinturas de Rembrandt son muy famosas también, se clava una daga y se suicida delante de su esposo y su padre. Y eso enfurece a los romanos contra el rey Tarquinio el Soberbio, que en ese momento no estaba en Roma. Cuando él trata de regresar a Roma, ya las cosas han cambiado, no tiene apoyo, busca apoyo en las ciudades vecinas, pero son derrotadas, y entonces se instaura la República, que ya una asamblea popular, por decirlo así, nombraba a los cónsules, que eran 2 para que el poder estuviera dividido, y que duraba 1 año para que no concentraran mucho el poder. Y esa república es la que dura hasta la época de Julio César y termina cuando llega Augusto César y comienza el imperio. Pero esas historias serán parte de siguientes capítulos de su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Y ahora vamos a nuestra acostumbrada sesión Educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Miren, estas leyendas fundacionales son básicamente inventadas con alguna base histórica muy lejana, pero tienen una función importante, que es generar una identidad y un orgullo de un pueblo de ser lo que son. Sin embargo, llegamos al siglo XXI con el Internet, la globalización, y esas nociones de identidad tienen que evolucionar. A mí hay una frase de Facundo Cabral que me encanta, que él dice: hay una sola religión, que es el amor. Hay un solo lenguaje,
el del corazón. Hay una sola raza, que es la humanidad, y hay un solo Dios que está en todas partes. Yo creo que en la actualidad debemos esmerarnos más bien en generar una identidad global. Por supuesto, respetar esas identidades particulares que tiene cada pueblo, pero en este momento tenemos que buscar una identidad global. Ese era el mensaje que les queríamos dar hoy y los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe.